De nueva cuenta, queridos hermanos, nos volvemos a enlazar a través de un video. Le doy las gracias y la bienvenida al maravilloso Espíritu Santo, que es el que pone la prédica, es el que establece el tiempo, el momento y el lugar para hacerlo. Y le doy la bienvenida también a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana, Casa de Oración de Tizimín, y en general a todos los hermanos que se toman el tiempo para ver este video. Hoy es una tarde de bendición. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que en el día de hoy se abarca poco, se habla poco de esto, porque muchas veces incomoda mucho al pueblo de Dios hablar del pecado. Voy a hablar, el tema que le he puesto a esta predicación se llama el peligro de pecar voluntariamente. El pueblo de Dios y muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos andar con mucha libertad, ¿verdad?, pero en muchas ocasiones no nos acordamos de lo importante que es el pecado, lo peligroso que es el pecado. Nos dedicamos a predicar, a hablar de otras cosas, incluso hablarles de la palabra del Señor a nuevos hermanos, pero nunca o en pocas ocasiones les hablamos de las consecuencias del pecado. El Evangelio no solo hay que hablar lo bueno, sino también hablar de las consecuencias que traen cuando el cristiano se aparta de cumplir la ley de Dios. Sin duda hay consecuencias. Se predica un evangelio light, un evangelio donde se habla solo de prosperidad, de ganancia, de milagros y de todo aquello que le agrada escuchar a la gente. Eso es verdad. Claro que es verdad, pero también es verdad hablarles del pecado. Sin duda, el enemigo número uno para el pueblo de Dios. Es a través del pecado en que Adán y Eva fueron alejados de la presencia de Dios, expulsados de la presencia de Dios. Es a través de ellos que entra el pecado a la sociedad humana. Y es a través del pecado por el cual Dios tiene que enviar a su Hijo unigénito a la tierra, para que a través de su obra perfecta pudiera vencer al pecado, pudiera crucificar en la cruz, y nosotros tuviéramos la fortaleza, tuviéramos las facultades también de perdonar el pecado. Hoy quiero hablarte no solo del pecado en sí, ¿verdad?, sino hablarte de aquel pecado que el cristiano comete voluntariamente. Muchas veces no sabe el cristiano, el hermano, diferenciar entre el pecado que cometemos de manera espontánea y sin pensar, aquel pecado que lo premeditamos, lo analizamos, lo preparamos y lo ejecutamos. Es el pecado del cual yo te quiero hablar, y del peligro de ejecutar esos pecados de manera voluntaria. La palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 26 de la carta a los Hebreos, dice de la siguiente manera. Ojalá que pudieras tú tener tu Biblia a mano, pero es importante que tú escuches con atención. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Está hablando este versículo de que una vez que nosotros conocemos la verdad, y la verdad es la palabra del Señor, la palabra del Señor es Jesucristo. Cuando nosotros ya conocemos esto, es diferente a que estuviéramos en ignorancia. Hoy muchos hermanos no entienden y lo toman muy a la ligera, ¿verdad? Y piensan que decir, bueno, si peco, tengo a Jesucristo como abogado para que interceda por mí ante Dios. Eso es verdad, pero también debes de entender que la palabra que hoy estamos hablando se está refiriendo de aquel pecado, no que cometiste por descuido o cometiste de una manera espontánea, ligera, sino aquel pecado que tú lo pensaste,
y que voluntariamente te entregaste al lazo del pecado. Es el pecado aquel en el cual dice qué peligroso es cometer este tipo de pecado. Dice, ya no hay más sacrificio. El sacrificio de Jesús ya lo hizo una sola vez por tus pecados y por mis pecados. Pero el que peca voluntariamente, el que premedita la conducta de pecar, dice la palabra del Señor, mira cómo continúa diciendo en el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, mi hermano, hay una expectativa, hay una posibilidad grande que Dios te haga un juicio a ti o a mí. Dice, y un hervor de fuego, es decir, que venga una disciplina fuerte para tu vida y para la mía. Esa disciplina está separada para los enemigos. Pero dice el Señor, el que se pone a pecar voluntariamente, no solo me ofende, sino comete una falta grave al entregarse al pecado de manera voluntaria. No hay motivo para pecar voluntariamente. Y peca voluntariamente aquel que sabe que está pecando, que va a pecar, que sabe las consecuencias del pecado y aún así lo comete. Es por eso que dice que hay una expectativa grande de juicio, y todo juicio tiene una sentencia, y la sentencia es una disciplina. ¿Cuánta gente está andando así, mi hermano? Que piensa que porque ha orado, porque ha confesado, esos pecados no tienen consecuencias en su vida. Hay pecados que Dios te va a perdonar, pero que va a venir consecuencias para ti. Cuando hay un juicio de Dios en tu vida, es cuando a veces se pone a pensar uno, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando estos ataques de Satanás, del enemigo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Hay gente que cree que son pruebas. Hay gente que es algo transitorio y que lo está pasando porque Dios está probando su fe. Pero he sido testigo de muchos casos en los cuales nos ha tocado orar por personas y que en el momento de estar orando, el mismo Espíritu Santo dice, no oren por él. Y aunque oren, este hombre está en juicio, esta mujer está en juicio. Es cuando Dios ha establecido una sentencia contra ese hombre y esa mujer. Son momentos difíciles para el hombre, que aunque llore, aunque clame, aunque ayune, aunque ofrenda, aunque diezma, tiene que soportar el juicio del Señor. Por eso cuando te venga la posibilidad de pecar, piénsalo antes. El pecado no es algo que se comete inmediato, no es algo que se comete sin pensar. El pecado tiene un proceso, como dice la carta de Santiago en el capítulo 1. El Santiago inicia con una tentación. Cuando la tentación se consuma, inicia el pecado. Y cuando el pecado da a luz, viene la muerte. Hay un proceso en el nacimiento de un pecado. Hay tiempo para que tú y yo nos desplacemos y evitemos caer en ese pecado, en esa expectativa de juicio. Hoy es tiempo de abrir los ojos y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es tiempo de decir no al pecado. La sangre de Jesús nos da potencia, nos da fuerza para decirle no al pecado. Qué peligroso es pecar voluntariamente. Qué peligroso es desobedecer a Dios voluntariamente. A veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tan grave puede ser ese pecado? Porque lo cometes voluntariamente. Y al cometerlo voluntariamente, tú eres sabedor
de las consecuencias de ese pecado. No eres una persona que no sabes. Dice, después de conocer la verdad, aún así te atreves a pecar. Y es tan profundo pecar voluntariamente que mira, que dice el versículo 29 del mismo capítulo 10. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? 3 cosas suceden cuando pecas voluntariamente. Se pisotea al Hijo de Dios. Se tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Y se hace ofrenda al Espíritu de gracia. 3 cosas que sacuden el reino. Cuando tú y yo voluntariamente decimos, no me importa, no quiero, aunque yo sé que voy a pecar, lo voy a hacer. No importa que sé que el daño que voy a hacer, yo voy a pecar. Se llama voluntariamente. Y hay una expectativa, una posibilidad que venga un juicio en tu vida. El rey David, siendo un preferido de Dios, un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, pero un día, en lugar de ir a la guerra, se quedó en su palacio. Y al estar caminando al mediodía en su palacio, pudo divisar a una mujer llamada Betsabé. La vio bañándose, la vio desnuda, vino la tentación, la mandó a buscar, tuvo relaciones con ella y posterior un hijo. Pudiéramos decir, bueno, él era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, un hombre que se había entregado a Dios, pero no por eso Dios le iba a permitir ese pecado. Es un pecado que él cometió a sabiendas que iba a ofender a Dios. Era una conducta premeditada, voluntaria, que ofendía a Dios. Y por eso Dios hizo juicio a David y le dijo, no vas a morir, pero va a morir el niño que nació de esa relación adulterina. Falleció por el juicio que hubo a David. Hay cosas que están pasando en nuestras vidas y que no entendemos por qué están ocurriendo. Dije no hace rato que la podemos confundir con una prueba, pero una cosa es la prueba y una cosa es el juicio. La prueba es para certificar si nuestra fe es realmente fiel, es realmente sincera. Pero el juicio es cuando Dios nos aplica una disciplina en nuestras vidas. Mucha gente está sufriendo de juicio sin saber realmente que está en ese proceso. Mucha gente no sabe, no entiende que cuando se peca voluntariamente, no ofende solo a la persona por el cual tú pecas, sino la ofensa mayor. Tú se la haces a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es un Padre misericordioso y lleno de amor, pero también es un Padre justo. Todo aquel que se opone a su justicia se pone en peligro de recibir un juicio y un dolor en su vida. Hay juicios que no entendemos. Hay juicios, ¿por qué está pasando esto? Algún pecado que en su momento cometiste voluntariamente. Te metiste a practicar ese pecado. Hay gente que está en adulterio, sabe que es incorrecto, sabe que no es agradable a Dios, y continúa y continúa. Ese hombre o mujer está propenso a recibir un juicio del Señor. Si tú esta tarde estás en una situación similar, si estás en la práctica de un pecado, estás pecando voluntariamente, ofendiendo la autoridad y la magnificencia de nuestro Dios,
Es tiempo de arrepentirse, mi hermano, porque quizás Dios tenga misericordia de ti y de mí, para que no caigamos en ese juicio. Ya estando en juicio, no hay ayuno, oración, ni vigilia que te pueda rescatar de la mano poderosa de Dios. Qué duro es enfrentarse a Dios. Qué duro es tener a Dios como juez directamente. Hoy el Señor te habla a ti y a mí. No nos gusta que nos hablen de esto, pero es necesario hoy hacer un recuento en estos tiempos que estamos en casa y decir, bueno, ¿qué pecados he cometido que no he confesado? ¿Qué pecados he cometido deliberadamente, a propósito, sabiendo que es pecado? ¿Cuáles son? Quizás el Señor tenga misericordia y te evite su juicio. He visto gente que está en juicio, y aun cuando vamos a orar, aun cuando ayunamos por ellos, el Señor dice, está en juicio. Y hasta que yo levante ese juicio, se va a levantar esa enfermedad. Hasta que yo levante el juicio, se va a ir ese demonio que lo está oprimiendo. Hasta que yo levante ese juicio, se sanará su hijo. Hasta que yo levante el juicio, se repondrán sus finanzas. Hasta que yo levante el juicio, vendrá paz a su corazón. Si no estás en esto, no caigas en esto. Hay que ser muy cuidadosos. Es que, ¿qué importa que yo peque? Total, pido perdón. Momento, hermano. Si tú lo haces voluntariamente, lo único que te queda es esperar un juicio del Señor. Esta tarde es tiempo de pensar en eso. Es tiempo de decir, lo he hecho. Yo quiero irme a la presencia de Dios a pedir perdón para evitar este juicio que pueda venir a mi vida. Y de aquí en adelante recomponer todo. Decir ya no más. Si hay un adulterio en tu vida, rompe. Si hay robo en tu vida, corta. Si hay un vicio en tu vida, corta. Si hay palabras ofensivas en tu boca que utilizas a propósito para dañar, para lastimar, corta. No esperes que caiga el juicio del Señor. No sigas ofendiendo ni pisoteando al Hijo del Hombre. No sigas declarando inmunda la sangre de Jesús. No sigas ofendiendo al Espíritu Santo. Esta tarde es importante llevarte nuevamente al redil y decirte que es tiempo de obediencia, es tiempo de santidad, es tiempo de clamar y pedir perdón y decir, Señor, yo de esta pandemia voy a salir diferente a como entré. Voy a salir con un ánimo de santidad, con una obediencia y con una entrega total a Jesucristo. Tú que me estás viendo desde ahí, mi hermano, si estás en el pecado voluntario, retírate, aléjate, pide perdón. Quizás Dios tenga misericordia y no caiga en juicio sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos. Es muy duro, como dice la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiero orar contigo, si así lo permites. Este domingo es un domingo donde puedes iniciar una nueva vida, donde tu vida la puedas rectificar totalmente, donde puedas decirle, Señor, he cometido faltas, errores, he estado mal, pero mi corazón está arrepentido. Aleja de mí toda posibilidad de juicio, Padre. No quiero sufrir. Quiero recomponer el camino. No, cerrar los ojos y decir, Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón porque hemos pecado. Hemos hecho cosas que te ofenden, Señor.
Quizás también ha habido en mi vida pecados voluntarios, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No creemos que tú eres nuestro Dios. No queremos un juicio para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, ni para todo lo que nos rodea, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.